La humedad en la vieja casona de Echo Park era un personaje más, se adhería a la piel como el recuerdo de una culpa ajena, una herencia que no se podía declinar. Elisa, 38, una restauradora de arte con una obsesión enfermiza por las texturas desgastadas, se movía entre los lienzos cubiertos y los muebles envueltos en sábanas blancas, como si estuviera recorriendo un museo de su propia psique. El silencio no era vacío, estaba saturado con el murmullo inaudible de las generaciones pasadas, un coro de expectativas frustradas. Su respiración, medida y casi invisible, era el único ritmo discernible contra la quietud de la mañana gris de Los Ángeles. Había vuelto a esta casa no por nostalgia, sino por un contrato tácito con el pasado familiar. Debía vaciarla, purificarla, pero en cada objeto encontraba un ancla que la arrastraba de nuevo a la penumbra. El verdadero gancho no estaba en la decadencia material, sino en el brillo vidrioso de un espejo ovalado, pulido por la mirada de 3 generaciones de mujeres. Cuando Elisa se acercó, no vio su propio reflejo de manera inmediata, sino una superposición, la imagen fugaz de su abuela Isabel, cuyo rigor emocional había sido el cimiento y la celda de la familia. Isabel siempre había creído que el dolor era una disciplina, y que las emociones debían ser encapsuladas, como insectos en ámbar. Elisa había absorbido esta lección hasta la médula, manifestándola como una incapacidad para nombrar su propia tristeza. En lugar de sentir, ella catalogaba, en lugar de llorar, limpiaba. La casa era la extensión de su mecanismo de defensa, un espacio meticulosamente conservado pero emocionalmente estéril. Este primer momento de intrusión espectral en el espejo no fue aterrador, fue una confirmación. Las sombras que sentía no eran solo arquitectónicas, eran sombras heredadas. La tensión inicial residía en la pregunta: ¿cuánto de lo que creía ser su carácter era, en realidad, el eco de una personalidad no resuelta de su abuela? La atmósfera era pesada, no por el polvo, sino por la densidad de los secretos no contados. Elisa deslizó el dedo sobre el marco frío del espejo. La pequeña fisura en la esquina superior derecha, invisible para el ojo inexperto, era su primer mini twist. La perfección exterior, mantenida con tanto esfuerzo por la familia, albergaba una fractura interna, una grieta psicológica que amenazaba con expandirse. Su tarea era restaurar. Su desafío era reconocer que ella misma era parte de la pieza dañada. La luz de la mañana, filtrándose a través de las cortinas pesadas, solo conseguía enfatizar la penumbra, obligándola a encender una lámpara antigua cuya luz amarillenta proyectaba sombras largas y distorsionadas, haciendo que cada rincón pareciera guardar un juicio silencioso sobre su presencia. Estaba atrapada entre el deber y el deseo de huir, entre el respeto por un pasado que la ahogaba y la necesidad de respirar su propia vida. El aire olía a moho y a lavanda seca, una combinación que, para Elisa, era el aroma exacto de la melancolía familiar. La casona no era un hogar, sino un mausoleo emocional, y ella, la guardiana involuntaria. Elisa no era solo la nieta obligada, era una arquitecta emocional que trabajaba en el arte de la disimulación. Su vida fuera de la casona, su estudio de restauración en Silver Lake, era un santuario de orden y control. Allí, cada pigmento, cada pincelada, cada imperfección en los cuadros de otros, era tratada con una precisión casi quirúrgica. Este control era su armadura. Físicamente, era de una belleza reservada, con ojos de un gris profundo que parecían siempre estar midiendo la distancia entre ella y el resto del mundo. Su cabello castaño, recogido en un moño estricto, reflejaba su aversión al caos. La gente la veía como seria, competente, casi impenetrable. Pero bajo esa fachada de profesionalismo metódico, habitaba una fragilidad latente, una niña que nunca había aprendido a jugar o a hacer ruido. Su relación con el mundo exterior era a través de la mediación del arte. Podía sentir la agonía de un artista del siglo XVII a través de su obra, pero se sentía muda ante el dolor de su propia madre, o incluso el suyo. El proceso de restauración era su terapia no oficial. Al reparar las grietas en la pintura, sentía que estaba, de alguna manera, sellando las suyas. Sin embargo, en la casona, su oficio se sentía inútil. ¿Cómo se restaura una psique? El mini twist en este segmento se revela al examinar una caja de pertenencias de su abuela. Entre cartas formales y partituras de piano, encuentra un pequeño cuaderno de tapas de cuero. No es un diario, es un libro de cuentas de la casa, meticulosamente detallado, cada centavo gastado en comestibles, cada reparación, cada salario de la servidumbre. Pero en la última página, con una letra que se desvía bruscamente de la caligrafía perfecta,
Hay una sola línea, casi raspada. El silencio es un pozo, no un escudo. Esta frase es una puñalada directa a la filosofía de vida que Elisa había heredado. Si su abuela, el bastión de la compostura, había reconocido en privado la toxicidad de su propio silencio, ¿qué significaba eso para la vida que Elisa había construido sobre los mismos pilares? La protagonista no podía ignorarlo. Esa pequeña confesión, inadvertidamente heredada, le infundió una punzada de pánico y fascinación. La mujer que había temido toda su vida, la figura de la que había copiado su rigidez como un mecanismo de supervivencia, ahora se revelaba como una víctima de sí misma. Elisa cierra el cuaderno, el peso de las responsabilidades emocionales de su familia cayendo sobre ella. Su identidad, tan ligada al orden y la herencia de la contención, comienza a tambalearse. Se da cuenta de que la restauración de la casa no es sobre objetos, sino sobre una línea de tiempo emocional distorsionada, y que ella es la bisagra que conecta el dolor pasado con la posibilidad de un futuro más auténtico. Su armadura de control se siente un poco más pesada. La principal herida de Elisa no era un trauma singular, sino la ausencia crónica de validación emocional. Creció en un entorno donde la expresión de cualquier sentimiento que no fuera respetabilidad o competencia era vista como una debilidad peligrosa. Su madre, Diana, años 60, una mujer de una belleza frágil y una ansiedad palpable, había sido entrenada por Isabel para ser la perfecta anfitriona, la esposa impecable. Diana, incapaz de romper el patrón, había transmitido a Elisa la misma lección: las lágrimas son para el teatro, no para la vida real. El resultado fue una alexitimia culturalmente inducida en Elisa, la dificultad para identificar y describir sus propias emociones. Su pena se manifestaba como insomnio, su rabia, como una limpieza obsesiva. El contexto emocional de la casona era la resonancia de un amor condicional. Los logros se celebraban con frialdad, y los fracasos se castigaban con un silencio que era más atronador que cualquier reprimenda. Elisa recordaba una tarde de su infancia. Había ganado un concurso de dibujo y en lugar de un abrazo, su abuela le había ofrecido una crítica sobre la simetría de las alas del ángel que había dibujado. Ese incidente, pequeño en apariencia, encapsulaba toda su historia emocional. El esfuerzo nunca era suficiente para obtener un amor incondicional, solo para mantener la aprobación a raya. La herida profunda era la creencia de que no era intrínsecamente suficiente a menos que fuera perfecta, silenciosa y en control. El mini twist en este segmento ocurre cuando Elisa descubre un conjunto de diapositivas en un proyector antiguo en el ático. Eran imágenes de su madre, Diana, en su juventud, antes del matrimonio, en una playa de Santa Mónica, riendo con una exuberancia que Elisa jamás le había visto. Diana, con el cabello suelto, vestida con ropa sencilla, descalza, con una felicidad radical que contrastaba brutalmente con la mujer contenida y tensa que era hoy. El hallazgo no es solo una foto, es la prueba de una vida robada, o al menos, una vida reprimida. Elisa proyecta la imagen en la pared polvorienta de la sala. Al ver a su madre libre, surge una comprensión dolorosa. Las sombras no eran solo de su abuela. Su madre, al no sanar su propia herida, se había convertido en una transmisora involuntaria, no de maldad, sino de una profunda, silenciosa tristeza. Elisa se pregunta si la risa de Diana, atrapada en esa diapositiva, no era lo que la casona intentaba proteger de la rigidez de Isabel, y a la vez, lo que había perdido por completo. Esta revelación no trae paz, sino una oleada de empatía por Diana, y una renovada ira contra la maquinaria familiar que las había despojado a ambas de su autenticidad. La herida de Elisa se vuelve más compleja, no solo es su dolor, sino el dolor de dos generaciones de mujeres que aprendieron a asfixiarse para caber en un molde. El conflicto psicológico central emerge cuando Elisa intenta deshacerse de un gran retrato de su abuela Isabel que domina la sala principal. No es una cuestión de estética, es un intento consciente de exorcismo. Ella contrata a un par de mudadores para que lo retiren. El retrato es grande, casi de tamaño natural, pintado en tonos oscuros y profundos. Representa a Isabel de pie, con una expresión de autoridad estoica y los ojos fijos. Mientras los hombres luchan por descolgar la pesada pintura, uno de ellos tropieza levemente, y el borde del lienzo raspa el marco de la puerta. Es un daño menor, un arañazo apenas perceptible en la madera, pero Elisa reacciona con una violencia emocional desproporcionada. Su respiración se agita, su voz, normalmente un susurro controlado, se quiebra en un tono agudo de reprimenda que sorprende a los mudadores y a ella misma. Este arrebato no es sobre el daño al marco,
es el terror visceral a la desaprobación de Isabel. En ese instante, Elisa se da cuenta de que, a pesar de que su abuela ha muerto hace 5 años, su panóptico emocional sigue activo. La pintura, con sus ojos vigilantes, se ha convertido en un símbolo de la regla familiar inquebrantable. La imperfección es inaceptable. El verdadero conflicto no es la casa o el retrato, es la introyección de la voz de Isabel dentro de su propia mente. La voz le susurra: no eres lo suficientemente cuidadosa. No eres lo suficientemente fuerte para deshacerte de mí. Eres un fracaso. El mini twist llega justo después de que el retrato es finalmente retirado y la sala queda con una inmensa mancha clara en la pared oscura. El vacío físico debería sentirse como una liberación, pero en su lugar, produce una agorafobia emocional. Elisa se queda mirando la mancha de pared, y por un momento, la ve como el contorno de un cuerpo, el rastro de la opresión. Siente una oleada de mareo, una desorientación profunda, como si al quitar el retrato, hubiera borrado su propio mapa de navegación. El conflicto se profundiza. ¿Cómo se vive sin la estructura, aunque sea tiránica, que siempre se ha conocido? Ella se había definido a sí misma por la resistencia a Isabel, pero sin el objeto de esa resistencia, su identidad se desdibuja. Su lucha interna se vuelve tangible. La necesidad de liberarse choca con el miedo paralizante de lo que se convertirá sin la sombra que siempre la ha definido. La tensión se resuelve solo superficialmente con la partida de la pintura. Psicológicamente, acaba de comenzar. Se sienta en el suelo frío, abrazándose a sí misma, reconociendo el patrón. El control es su defensa, y el caos percibido la destruye. El cuadro se ha ido, pero la sombra se ha pegado a la pared interna de su mente. Elisa comienza a experimentar una serie de fenómenos psicosomáticos. La rigidez que siempre la había caracterizado empieza a ceder lugar a temblores incontrolables en su mano derecha, la mano del restaurador, la mano del control. Es incapaz de sostener el bisturí con la precisión habitual. Este síntoma físico es la somatización de su conflicto interno. La mente que ordena el orden está siendo traicionada por el cuerpo que exige el caos y la liberación. La tensión se intensifica con la llegada de Juan, años 40. Un arquitecto contratado por su madre para evaluar el valor histórico de la propiedad. Juan es el polo opuesto de Elisa. Es intuitivo, ruidoso, y ve la belleza en la imperfección y la historia de los materiales. La interacción entre ellos es una danza incómoda de proximidad. Juan no intenta imponerse, sino que simplemente observa la casa y a Elisa con una curiosidad desarmante, como si ambos fueran estructuras con grietas fascinantes. Ella lo percibe como una amenaza, porque su presencia introduce una perspectiva externa que cuestiona la narrativa familiar. Una tarde, mientras Juan examina una viga con daños por termitas, le comenta casualmente: hay más fuerza en la madera que ha cedido y ha sido reparada que en la que nunca ha sido probada. La historia no se borra, se incorpora. El mini twist se produce cuando Elisa, frustrada por su temblor, se encierra en el pequeño estudio de su abuela. En una gaveta oculta, encuentra una carta de amor, no de su abuelo, sino de un hombre desconocido. La caligrafía es apasionada, urgente, describiendo un breve pero intenso romance en Florencia antes del matrimonio de Isabel. La carta no es una reliquia sentimental, es una bomba psicológica. Isabel, la mujer de mármol, había experimentado una pasión profunda, una vida emocional intensa que había reprimido por completo para encajar en el molde social. La tensión explota en Elisa, ya no solo por el miedo a la desaprobación, sino por la furia de la negación. Su abuela había elegido la rigidez por encima de la vida, y esa elección había creado el molde de opresión que ahora asfixiaba a 3 generaciones. Elisa siente el peso de la sombra heredada de una manera nueva y más personal. No solo heredó la regla, sino también la represión del deseo. El temblor de su mano se intensifica, y por primera vez, no intenta controlarlo. La rigidez de su cuerpo se está resquebrajando, y con ello, la armadura psicológica que la mantenía a salvo. La carta se convierte en un arma de doble filo, una prueba de la humanidad secreta de su abuela, pero también la justificación de su miedo a vivir a plenitud. La crisis se desata una noche durante una tormenta eléctrica que golpea a Echo Park. La casona, que siempre ha sido un símbolo de solidez inquebrantable, comienza a mostrar sus debilidades. Las canaletas desbordadas, el agua que se filtra por el techo del salón, justo en la mancha de pared donde solía estar el retrato. El daño no es catastrófico, pero la metáfora es aplastante. La estructura emocional de Elisa, la contención que había mantenido por años,
Se está inundando. Su madre, Diana, llama, no por preocupación, sino para reprenderla por no haber asegurado las ventanas a tiempo, cumpliendo el papel de la mensajera de la desaprobación de Isabel. Elisa cuelga la llamada. Se encuentra en medio del salón, viendo el agua de lluvia gotear sobre el parquet encerado, y el temblor en su mano se extiende por todo su cuerpo. Siente un impulso visceral y completamente irracional. Sube al ático, donde ha guardado las pertenencias más íntimas de Isabel, incluyendo el cuaderno de cuentas con la confesión y la caja de diapositivas. Su respiración se vuelve errática, y las lágrimas que no ha permitido derramar en años comienzan a subir a su garganta, ahogándola. El punto de quiebre llega cuando toma un conjunto de vajilla de porcelana de Sèvres, el símbolo máximo de la perfección y el estatus que Isabel había mantenido a toda costa. El juego, impecable, nunca usado, representaba el ideal inalcanzable de la vida familiar. Elisa lo toma y, en lugar de manejarlo con su habitual reverencia, lo lanza al suelo de madera con una fuerza reprimida. El sonido es brutal, el eco de décadas de silencio roto. Las piezas se esparcen, y el patrón floral perfecto queda reducido a fragmentos. Es un acto de vandalismo emocional contra la herencia de la contención. El mini twist se produce justo después del estallido. En lugar de sentirse liberada, Elisa se desploma en el suelo junto a los fragmentos, experimentando un pánico helado. El terror a la desaprobación, el miedo al castigo por el caos que ha creado, la abruma. Su mente, condicionada por Isabel, le grita que es irreparable, que ha destruido la única cosa de valor que le quedaba, su control. El quiebre no es la liberación, sino la profundización de la herida. Llora, pero no lágrimas de tristeza, sino de puro terror. Se da cuenta de que la sombra no está fuera, en la casa o en el retrato, está dentro, y es más fuerte de lo que creía. El suelo mojado, los fragmentos brillantes, el olor a humedad y a miedo, componen una escena de devastación interna. La crisis es la admisión de su propia impotencia ante la fuerza de la herencia psicológica. Después del quiebre, Elisa cae en una espiral de apatía paralizante. La limpieza obsesiva, su antiguo refugio, desaparece. Los fragmentos de porcelana quedan en el suelo del salón, cubiertos por una sábana que arroja sobre ellos, como si estuviera encubriendo una escena de crimen emocional. El desorden en la casa se convierte en un espejo del desorden en su mente. Ella deja de atender su estudio, ignorando las llamadas de clientes y de su madre. La oscuridad emocional se manifiesta como una desconexión total, se mueve por la casona como una sonámbula, sin propósito. El punto más bajo no es el llanto, sino la incapacidad de sentir cualquier cosa en absoluto. Es la realización de que, sin el control, se ha quedado sin identidad. Se sienta durante horas en el estudio de su abuela, no para limpiar, sino para absorber la energía de la represión, como un náufrago buscando un ancla, aunque sea tóxica. Intenta leer la carta de amor de nuevo, buscando una conexión con la humanidad secreta de Isabel, pero solo encuentra la prueba de que incluso la pasión puede ser enterrada viva. El mini twist se produce cuando Juan, el arquitecto, regresa inesperadamente para revisar los daños de la tormenta. Él la encuentra en el estado de semi-abandono. No la regaña ni la juzga. Simplemente se sienta a su lado en el silencio pesado. Él no le pregunta qué pasó, sino que le habla de la historia del lugar, de cómo las casas, como las personas, tienen cicatrices. Le cuenta la historia de un pequeño templo en Japón que fue reconstruido más de 50 veces después de terremotos, y que cada reconstrucción es una capa de sabiduría. Sin buscar una respuesta, Juan comienza a recoger metódicamente los fragmentos de la vajilla de porcelana, sin decir una palabra. El acto, tan sencillo y tan cargado, es el punto más bajo de Elisa, no porque Juan la vea en su debilidad, sino porque el silencio de Juan es diferente al de Isabel. El silencio de Isabel era un juicio. El de Juan es una aceptación radical. Al ver a otra persona hacerse cargo de su caos, la vergüenza se mezcla con un dolor agudo de soledad autoimpuesta. Ella se da cuenta de que la única persona que la ha condenado a este vacío ha sido ella misma, al elegir el camino de la negación y la rigidez. La oscuridad es la realización de que la sombra heredada no era solo una imposición, sino también una elección inconsciente de su parte. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, su voz, quebrada, susurra la única cosa que puede: lo rompí. Yo lo rompí. La oscuridad se rompe un poco con la admisión de la responsabilidad, un pequeño temblor hacia el amanecer. La claridad comienza, paradójicamente,
con la aceptación del desorden. Elisa y Juan pasan el resto de la tarde en un silencio productivo, recogiendo los fragmentos. Juan no intenta arreglar a Elisa, él le ofrece la posibilidad de la creación. Sugiere que, en lugar de deshacerse de los fragmentos, podrían utilizarlos para crear un kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con laca de oro, tratando la rotura como parte de la historia. La idea es una metáfora viviente para su psique. La sanación comienza cuando Elisa retoma sus herramientas de restauración, pero esta vez, con un propósito diferente. Ya no está reparando la perfección, sino celebrando la fractura. El temblor en su mano no desaparece, pero se convierte en una guía, forzándola a moverse más despacio, con más conciencia de su propia fragilidad. Al aplicar la laca de oro a los bordes de la porcelana rota, está aplicando un bálsamo a sus propias grietas. El mini twist en este segmento es el descubrimiento, bajo un cojín olvidado, de una pequeña foto Polaroid de su abuela Isabel de adolescente. No es el retrato estoico, sino una imagen borrosa de una joven de unos 17 años, con una expresión de melancolía tierna, con los labios entreabiertos como si estuviera a punto de confesar un secreto. Junto a ella, un chico desconocido, riendo. La foto es un contrapunto crucial a la carta de amor. No es la pasión, sino la vulnerabilidad juvenil lo que la impacta. Elisa se da cuenta de que Isabel no nació como la matrona de mármol. Fue la represión, la presión social y el miedo lo que la esculpió. La sombra heredada no fue una herencia de maldad, sino de un profundo e incomprendido miedo a la vida. Esta claridad la libera de la condena a su abuela. Elisa comienza a ver a Isabel no como su carcelera, sino como la primera víctima de la presión de la época y la cultura. Esta empatía no justifica el dolor causado, pero sí lo contextualiza. La sanación es el acto de humanizar la sombra. El temblor se calma cuando Elisa entiende que su trabajo no es limpiar la casa de Isabel, sino reconciliarse con la niña asustada que vivía dentro de la mujer de mármol. Ella se da cuenta de que, al aceptar la vulnerabilidad de su abuela, está aceptando la suya propia. El kintsugi en el salón se convierte en un faro. Las cicatrices no solo son tolerables, sino que son valiosas. La reflexión más profunda de Elisa se centra en la diferencia entre el control y la conciencia. La herencia de su familia era el control absoluto, la ilusión de que si todo se mantenía en su sitio, el dolor nunca podría penetrar. La lección emocional que se revela es que el control es la negación de la vida. La vida es inherentemente desordenada, imperfecta y llena de rupturas. Al rechazar el caos, su familia había rechazado la posibilidad de la autenticidad. Elisa se da cuenta de que su verdadero trabajo como restauradora nunca fue el arte, sino la verdad. El arte requiere la aceptación de la imperfección. Un verdadero restaurador sabe que la pátina, el desgaste, las grietas menores, son parte de la historia y el valor de la pieza. Aplicar ese mismo principio a su vida era la única manera de avanzar. El temor que había sentido ante el juicio de su abuela era, en realidad, el miedo a su propio juicio internalizado. La lección más conmovedora se revela en una conversación con Juan. Él le pregunta por qué regresó a la casona. Elisa, por primera vez, no responde con el deber, sino con la verdad. Regresé porque creí que si la limpiaba lo suficiente, podría limpiar mi propia historia de la tristeza. Juan, sin adornos, le dice, nadie limpia la tristeza. La tristeza se siente. Y luego se convierte en recuerdo. No tienes que ser perfecta, Elisa. Solo tienes que ser real. El mini twist final en la reflexión es una toma de decisión. Elisa decide no vender la casa. En lugar de ser un mausoleo o una carga, la casona se convertirá en su nuevo estudio. El salón, con el kintsugi como pieza central, será el lugar donde ella trabajará. La lección no es escapar de la sombra, sino integrarla. La casona ya no es el símbolo de la opresión, sino el testimonio de la resiliencia. Al incorporar las grietas de la casa en su nuevo diseño de vida, está reescribiendo la narrativa familiar. La reflexión es la aceptación de que la herencia más valiosa de su familia no fue la vajilla de porcelana, sino la capacidad de romperse y reconstruirse. La tristeza y el dolor no son fallas, son los materiales esenciales para una autenticidad más profunda y dorada. Meses después. La casona ha cambiado. No ha sido restaurada a su perfección original, sino resignificada. El kintsugi se exhibe sobre una repisa, capturando la luz del atardecer. La mancha en la pared se ha convertido en el telón de fondo para un nuevo lienzo en blanco.
Elisa ya no usa el cabello recogido en un moño estricto, lo lleva suelto. Su ropa es cómoda, sus movimientos son más fluidos, el temblor en su mano ha desaparecido, reemplazado por una calma vibrante. La escena final la muestra trabajando en un nuevo cuadro, no restaurando, sino creando. Su arte es ahora una exploración de la luz y la sombra, no de la negación de las grietas. La composición es audaz, utiliza colores que antes habría considerado demasiado emocionales. La puerta del salón está abierta, y se escucha el sonido lejano de las olas de Santa Mónica, la misma playa de las diapositivas de su madre. Diana la visita, y la interacción es diferente. Ya no hay reprensiones, sino una vulnerabilidad cautelosa por parte de Diana. Ella toca suavemente el kintsugi. El mini twist poético ocurre cuando Diana, con una voz apenas audible, le confiesa a Elisa la única cosa que nunca pudo decirle. A veces, cuando éramos niñas, Isabel nos dejaba bailar en este salón con música a todo volumen, solo por 10 minutos. Era nuestro secreto. Esta revelación no es una justificación de la opresión, sino la última pieza del rompecabezas. Incluso la mujer de mármol había tenido un impulso de vida reprimido. La herencia era compleja, no solo dolor, sino también la semilla oculta de la liberación. El plano final es un slow pushing sobre el rostro de Elisa. Ella sonríe, pero es una sonrisa melancólica y completa, una que acepta el dolor y la belleza. La casa, llena de luz dorada, ya no es el peso de las sombras, sino el lienzo para la vida que está eligiendo. Ella toma su pincel, no con control, sino con intención, y añade una línea de color audaz al lienzo. La cámara se retira lentamente. La última imagen es la casa, cálida, viva, con las grietas del pasado visibles, pero iluminadas. La sombra heredada ha sido, finalmente, adoptada. Las sombras no se borran, se iluminan. La verdadera herencia no es el trauma que nos dieron, sino la luz que elegimos ser con las grietas que nos dejaron.